con tu luz, alúmbranos. Queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Bueno, buenos días, mis hermanos. El Buenos Señor les días. bendiga. Un gozo poder estar nuevamente con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Bueno, siempre me encanta animarlos a que seamos perseverantes. Este caminar de fe no es fácil, pero la perseverancia todo lo puede. Amén. Como nuestra hermana Mariel hizo la apertura en el día de hoy recordándonos la cruz de Cristo. Amén. Entonces, todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Todos tenemos situaciones adversas. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos de confiar en el Señor. Amén. Entonces, entrando ya un poco al tema, en esta mañana el mensaje tiene por título La victoria está en la oración. ¿Cuántos lo creen? ¿Han comprobado victorias en su oración? ¿Cuántos? A ver. Amén. Todos como creyentes a lo largo de nuestra vida cristiana creo que hemos experimentado el poder que tiene la oración. Amén. Entonces vamos de una manera general hasta una específica. Iniciar, encontraba una definición acerca de orar en internet y dice: orar tiene que ver con el hecho de encomendarse y comunicarse con una deidad para adorarle, pedir ayuda, sustento o consejo ante determinada situación. Entonces vemos que si usted observa a lo largo desde la más antigua civilización hasta nuestros días, vemos cómo en el ser humano hay un deseo, hay una búsqueda por adorar, hay una búsqueda como un deseo de satisfacer una necesidad espiritual y buscar a alguien supremo, una deidad. Reconocemos en nuestro interior que somos seres creados y que necesitamos de una fuerza sobrenatural sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, pero a causa de la distorsión del pecado, a causa de la caída del hombre, vemos que todo esto se distorsionó. Y por eso es que hay personas que adoran, o vemos tribus, civilizaciones que han adorado o adoran la luna, las estrellas, en fin. Y hasta nuestros días también hay religiones en las que se adoran ídolos, santos o imágenes hechas por el mismo hombre. Entonces, la oración a la luz de la palabra de Dios es un don que nos lleva o nos comunica a ese ser verdadero, a nuestro Creador y Padre Celestial, el único Dios que existe. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses, si me acompañan por favor, el capítulo 5, versículo 17. Yo quiero que usted lo lea conmigo, es bien corto. ¿Qué dice? Orad sin cesar, es decir, constantemente, en todo tiempo se nos manda o se nos aconseja orar. Entonces, debería ser, partiendo desde ese versículo, entonces la oración debería ser una prioridad en nuestra vida como creyentes. Pero desafortunadamente por los afanes de la vida, por cada vez tantas ocupaciones, los quehaceres de la vida, el estrés de la rutina, nos lleva a hacer oraciones de emergencia. ¿Cuántos han hecho esas oraciones de emergencia? Todos, ¿verdad? Hemos caído en eso. Desafortunadamente descuidamos esa arma que es la oración y nos vamos a hacer oraciones de emergencia cuando nos vemos en la boca del lobo, ¿verdad? Entonces, que tenemos, pero ahí debemos examinarnos y hacer un alto. Y esa es nuestra oración esta mañana, que este mensaje nos pueda tocar a todos y poder avanzar en el Señor y ya dejar a un lado esas oraciones de emergencia y estar firmes en la oración. Amén. Entonces, esas oraciones, si nosotros tenemos esa vida y esa prioridad en la oración, vamos a evitar la frialdad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar alimentando cada día. Cada mañana, al empezar un día, antes de empezar un día, vamos a estar en constante comunicación con nuestro Dios y eso va a dar dirección a nuestra vida, nos va a ayudar en la toma de decisiones que tengamos por delante. Recordemos la vida de Daniel. ¿Cuántos conocen de Daniel en el foso de los leones? Recordemos que él no hacía oraciones de emergencia, ¿cierto que no? Él llevaba una vida de oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel?
3 veces al día. Él tenía esa rutina con el Señor y aun cuando vino ese mandato de parte del rey que no se aceptaba orar a otro Dios más que a su estatua, ¿qué pasó? Él siguió haciéndolo. Pero ¿qué pasa? Gracias a esa vida de oración que él tenía, cuando ya él llegó a la boca del león, ¿qué pasó? Fue salvo, ¿cierto que sí? Entonces, eso es lo que nos prepara. Ese es el mensaje en esta mañana, que nos animemos a orar más, a doblar nuestras rodillas y a que las cosas no vamos a saber de qué se tratan hasta que no las experimentemos. Entonces, en esta mañana quiero introducir el tema en el capítulo 15 de Mateo. Mateo capítulo 15, vamos a leer del versículo 21 al versículo 28. Y esta es una mujer que nos da una gran enseñanza de oración. Oración es un encuentro con el Señor. Cada vez que usted y yo oramos, estamos teniendo encuentros cara a cara con el mismo Dios que nos creó. Entonces, esos encuentros van a permitir ver la gloria de nuestro Dios, nos va a permitir conocerlo de una manera más cercana, vamos a conocer más acerca de su carácter. Vamos a poder ver su gloria en nuestras vidas. Diariamente nosotros podemos ver la gloria de Dios y eso es lo que Él desea, que nosotros podamos disfrutar de su gloria. Cada día nosotros lo vemos, cuando vemos nuestras manos, cuando nos vemos a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra cuentan la gloria de Dios. Es decir, que cuando usted vea las galaxias, las estrellas, toda esa creación del Señor, ahí estamos viendo la gloria de Dios. Pero Dios desea que nosotros podamos experimentar su gloria de una manera personal. Y la única manera es a causa de la oración. Y vemos este encuentro que tuvo esta mujer. Vamos a leer. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿A cuántos a veces el Señor no nos responde? Esos silencios del Señor. ¿Por dónde quedamos? Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo ¿cómo? Como quieres, imagínense. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué maravilloso que el Señor nos pudiera decir así, hágase como tú quieres. Es decir, ahí hay algo que es imprescindible, la fe. La fe de esta mujer fue tan impactante que el Señor le concedió lo que ella quería en esa misma hora. Y vamos a desmenuzar esta palabra que tiene gran enseñanza. Lo primero que quiero que notemos es que el Señor, bueno, el título dice la mujer cananea. Esta mujer no era judía, no era hebrea, ella pertenecía a otra región, la región de Canaán, ella no estaba bajo el pacto abrahámico. Sin embargo, miren cómo empieza la historia. El Señor se encontraba en esa región, en la región de Tiro y de Sidón, y allí estaba esa mujer. ¿Qué me habla esa palabra? Esa palabra me habla acerca de la omnipresencia del Señor. El Señor está en todos lados. En cualquier momento que usted se encuentre en alguna situación, usted puede clamar allí donde usted esté. ¿Qué hace falta para hacer eso? Solo la disposición de nuestro corazón. Amén. Entonces podemos confiar en la omnipresencia del Señor. El Señor siempre va a estar donde haya gente dispuesta a clamar. Dice la palabra del Señor que los ojos del Señor contemplan toda la tierra buscando personas que anhelen hacer su voluntad. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor aquí? Todos. Yo creo que ese es el deseo de nosotros, hacer la voluntad de nuestro Señor. Entonces,
quiero que notemos algo. A pesar de la condición de esta mujer, que ella era rechazada, ellos no eran muy aceptados por los judíos. Entonces, ella no miró esos prejuicios. Ella, como dicen los mexicanos, no se agüitó. Ella no le importó esa condición. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no tenemos que dejarnos señalar por lo que los demás digan, por los parámetros que las otras personas pongan de lo que piensen de nosotros? Nosotros tenemos que tener claro nuestra mirada en el Señor Jesucristo, en lo que Él ha dicho de nosotros y en su misericordia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces eso me lleva a un primer punto que dice: no dejes que ciertos pensamientos estorben tu oración. A la hora a veces de orar, maquinamos muchas cosas, pensamos muchas cosas, nuestros pensamientos. Yo siempre les he recordado que la batalla primero se pierde en la mente o se gana en la mente. Entonces es allí donde nosotros tenemos que sacar la palabra del Señor y saber lo que el Señor dice de nosotros y sus promesas. Entonces esta mujer no se dejó de llevar de prejuicios. Eso no hubo un impedimento para que ella se acercara al Señor Jesucristo y le exponiera su queja. Entonces asimismo nosotros debemos reemplazar esos pensamientos quizás de culpa, quizás esos pensamientos. Tenemos un ejemplo grande y lo vimos aquí palpable con el testimonio de Angélica, ¿cierto? Ella dice que su batalla era mental, recuerdos aún que ella no podía recordar, valga la redundancia, y eso sabemos que es el subconsciente. O sea, toda la vida que nosotros traemos desde pequeños, hay ciertos episodios que quizás nosotros no podemos recordar, pero el cuerpo los saca. Entonces son cosas tremendas, pero a la luz de la palabra nosotros podemos entender estas situaciones. Entonces, vemos cómo esos prejuicios no nos deben de alejar, ni nos deben de parar en nuestra perseverancia a conocer más del Señor y a luchar por una vida mejor y una vida plena, como lo está queriendo hacer nuestra hermana Angélica. Damos gracias al Señor por su vida y por su perseverancia. Entonces, debemos de dejar las cosas atrás, debemos de empezar a sanar nuestra alma, a sanar nuestros pensamientos y no a sentirnos indignos si pecamos o por lo que hicimos en nuestro pasado. Tenemos un trono de gracia que se encuentra en Hebreos 4:16. Dice la palabra del Señor que acerquémonos pues confiadamente, ¿a quién? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Señor Jesucristo abrió las puertas a una gracia que no nos va a señalar, a una gracia que no nos va a decir, no, tú no eres digno, tú sí eres digna. No, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando nuestra actitud del corazón sea perseverar. No que se nos vuelva una excusa para pecar, ni para estar siempre en la misma condición, sino para perseverar, decididos. Otro punto que quisiera que viéramos dentro de ese mismo punto es que a veces algo que estorba nuestra oración, la falta de perdón. Veamos en Lucas 6:28, que dice: bendecid a los que nos quieren, a los que os maldicen, y orad por quién, por los que os calumnian. En el mundo no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto que sí? Como se dice por ahí popularmente. Entonces, igual a veces uno entre más persevera en como pues caerle mejor a las personas, a veces no resulta, ¿cierto? Entonces nosotros por eso debemos de tener claro que a quien debemos agradar primeramente es al Señor y todo va a estar bien. Entonces, pero en la vida vamos a encontrar situaciones que nos lastimen, situaciones que no esperábamos en convivencia. Bueno, en fin, muchas cosas que pueden afectar nuestra vida diaria y nuestro corazón, pero sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, es nuestra responsabilidad. Y Lucas 6:28 dice que debemos bendecir aún a los que nos maldicen, orad por aquellos que nos calumnian. No es fácil, pero cuando nos acercamos a ese trono de gracia y entregamos eso a nuestro Señor, entendiendo que muchas veces esas personas o lo que ha sucedido vienen con trasfondos que desean quizás tener lo que nosotros o el Señor ha depositado en nosotros. Entonces debemos de aprender a mirarlos de una manera como el Señor lo haría, con misericordia, y empezar a orar por ellos, para que eso no estorbe nuestra oración. Segundo punto dice, deseo ardiente de adorar. ¿Cuántos tienen deseos ardientes de adorar al Señor?
todo debiera de ser nuestra máxima meta, adorar al Señor de corazón. Dice en el verso 22, dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. La palabra clamar es dar voces, es pedir ayuda, pedir auxilio. Y decía, diciéndole, Señor, hijo de David. Es decir, que esta mujer reconocía el poder del Señor, reconocía, a pesar que ella siendo cananea, quizás ella había escuchado de los milagros del Señor en otras regiones, había sabido de que había un Mesías prometido y esa mujer creyó que ese hombre era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y ella lo declara porque dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces lo primero que tenemos también que tener en cuenta es conocer al Señor, saber que Él es soberano, saber que para Él no hay nada imposible y que nuestras situaciones no son obstáculos para Él. Amén. Entonces, la necesidad de adorar ardientemente es algo muy importante para nuestra oración. Entonces, en el Salmo 73, versículo 25 y 26, se nos dice algo muy especial. Salmos 73, 25 al 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo le diera un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que nos motiva, Él es el que pone el deseo en nuestro corazón de seguir adelante. Amén. Entonces, ese deseo ardiente no puede faltar en nuestra vida como creyentes. Versículo 23, vamos a entrar ya un poco más en materia, dice, el versículo 23 dice, pero Jesús, bueno, anterior a eso, después que ella adora, ella le expone la queja al Señor, le dice que su hija está siendo atormentada por un demonio. Entonces, él le dice, bueno, dice, versículo 23, pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces, ahí quiero que veamos dos cosas. La primera es que ese silencio del Señor. Muchas veces, como le decíamos, hemos experimentado el silencio ante una petición que tengamos al Señor. Quizás no vemos el cambio en una persona por la que hemos estado orando, un deseo en nuestro corazón que todavía no ha sido cumplido, pero seguimos allí. Entonces, la manera que quisiera que entendiéramos ese silencio del Señor es que en este caso el Señor buscaba. Si había un silencio es como un no, no es un no, pero quiere decir que viene un sí o viene a experimentar algo mejor. No te ha dicho no rotundamente y tú lo sientes en tu corazón. Entonces, en este caso, y sé que en el caso de muchos, cuando experimentamos ese silencio de Dios, es que el Señor busca algo de nosotros. Él está esperando que nosotros demos nuestra parte. Quizás que crezcamos en nuestra fe, quizás que le demostremos a Él y nos demostremos. O sea, más es que el Señor busca que nosotros nos pulamos y veamos de lo que somos capaces de hacer con nuestra fe. Amén. Entonces, Dios, dentro de todo, Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, Él va a filtrar ciertos pedidos, ciertas peticiones que nosotros hagamos a Él las va a filtrar. Porque nosotros como padres lo hacemos con nuestros hijos. Amén. Filtramos ciertas situaciones que ellos nos piden, según más les convenga a ellos. Amén. Entonces, quiero hacer un paréntesis en la prédica y para ver 5 posibles respuestas de Dios. La primera de ellas es cuando nos dice sí de inmediato. ¿Cuánto nos gustan esas respuestas? De una, ¿verdad? Entonces veamos en Génesis 24, capítulo 24, versos 12 al 15. Dice la palabra del Señor, y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Aquí estamos, les voy a explicar un poquito. Quien está hablando es el siervo de Abraham. Abraham ya estaba buscando esposa para su hijo Isaac y encomendó la misión a su siervo de que fuera a su tierra, a su parentela y encontrar una esposa para su hijo.
tarea muy difícil, ¿verdad? Pero vemos que este siervo temeroso del Señor le dice al Señor así, tiene un encuentro con Dios y le ora y le dice: oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Más adelante en el versículo 15, ustedes pueden leer y dice que aún no había terminado de hablar el siervo cuando salió a su encuentro Rebeca, y ella fue la mujer de Isaac. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero cuando estas respuestas se dan así de inmediato, cuando estas peticiones van alineadas con la voluntad del Señor. O sea, no era un capricho, era una necesidad. Había que tener una respuesta inmediata. Es por eso que nosotros muchas veces obtenemos esas respuestas del Señor, cuando todo va alineado a su voluntad en el momento preciso. Entonces, eso nos lleva también a orar desde ya. Como padres debemos orar por las esposas de nuestros hijos, por los esposos de nuestros hijos, incluso los mismos jóvenes, pedirle la dirección al Señor de que ponga en su camino la mujer o el hombre correcto, el hombre o la mujer según la voluntad del Señor, y de seguro que el Señor lo va a hacer, amén, porque eso trae paz a nuestro que padre no quiere ver a sus hijos bien casados, ¿verdad? Amén, todos. Entonces, vamos a un segundo punto de las 5 posibles respuestas de Dios. Dice, otra respuesta puede ser sí a su tiempo. Y es que necesitamos estar preparados para ello en el momento que el Señor crea que es justo. Y vamos a Lucas 1, versículo 13. Dice, pero el ángel dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Juan fue Juan el Bautista. Sabemos qué gran profeta fue Juan, ¿cierto? Entonces vemos que desde hacía mucho tiempo, si ustedes leen el capítulo, van a encontrar que Zacarías oraba mucho al Señor, deseaba tanto un hijo, pero él era fiel servidor. Él nunca se apartó, a pesar de que su oración no había sido contestada. Él siempre siguió, dice la palabra, siendo fiel en su misión, en su obra en el Señor. Y en su tiempo el Señor le concedió a su hijo. Y qué gran hijo. Amén. El profeta Juan. Entonces debemos estar preparados para las cosas que necesitamos y sabemos que en su tiempo el Señor nos los va a regalar. Amén. El punto 3 dice sí, pero para aprender de ello. Y ese está su referencia bíblica en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 18. Aquí el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey, porque las demás naciones tenían rey, entonces ellos también querían ser gobernados por un rey. De cierta manera estaban desechando la voluntad de Dios sobre su vida. Entonces ellos clamaban para tener un rey igual que las otras naciones. Y el Señor aquí les reveló, ok, vamos a dárselos. Después de tanta insistencia, le dijo al profeta Samuel, vamos a dárselo, pero vea lo que va a acontecer. Vamos a dárselo para que aprendan de ello. Y miren lo que dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Qué tremendo, ¿cierto? Y miren que él dice, vuestro rey que os habréis elegido, o sea, que ellos mismos eligieron, no por voluntad del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el Señor a veces nos está diciendo no, 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 en ciertas ocasiones, y nosotros insistimos y desviamos y creemos que estamos haciendo la voluntad del Señor y buscamos tener eso a como sea, y el Señor permite que lo tengamos, pero precisamente por eso, para aprender de ello. Amén. Un punto 4 dice, no, la actitud del corazón no es la correcta. Santiago 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? Vuestros
deleites. Entonces el Señor siempre va a querer guardar nuestro corazón y más que guardarlo, Él quiere que nosotros mismos aprendamos a guardar nuestro corazón. Entonces nosotros debemos de tener discernimiento en saber qué peticiones estamos haciendo a nuestro Señor. Entonces cuando la oración quizás es motivada por la avaricia, por el orgullo, por el deseo de tener y satisfacer nuestras necesidades porque vemos que quizás a otros les está yendo mejor que nosotros, entonces no debemos de caer en ese error. Debemos de evitar que nuestro corazón se dañe. Amén. Y el quinto punto dice el silencio, y este tiene que ver con lo que estamos estudiando de la mujer cananea. Entonces el silencio del Señor muchas veces quiere decir que sí, pero que te va a dar algo mucho mejor y que sobre todo tú vas a ser transformado durante ese periodo de tiempo que tú pases por esa prueba. ¿A cuántos nos gusta ver los milagros del Señor? A todos, pero más que ver esos milagros de Dios, la importancia, mi hermano, es lo que nosotros aprendemos, cómo salimos después de todas esas situaciones. Amén. Entonces, dice que el Señor busca en esos silencios que nosotros vayamos una milla extra en nuestra fe, que podamos ensancharnos en nuestra fe. Y esto fue lo que Jesús vio en esta mujer. ¿Cuántos quieren que Dios vea esa fe tan grande en nosotros? Todos, ¿verdad? Queremos tener esa clase de fe, de perseverar y tener esa decisión de poder seguir adelante con el Señor. Entonces, veamos el versículo 23, algo que quiero que veamos. Allí dice que Jesús no le respondió palabra, pero entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. En otras palabras, esta mujer nos es molesta. Entonces eso nos lleva a interpretarlo de que no debemos escuchar a nuestro alrededor. Debemos concentrarnos en lo que el Señor quiere. A muchos le va a molestar su fe. A muchos le va a molestar lo que usted haga por el Señor. A muchos le va a molestar si usted participa en la obra del Señor. Eso va a pasar. Debemos de ser conscientes de eso. Entonces usted ni yo podemos hacernos atrás. Eso no nos puede desmotivar a nosotros. Nosotros tenemos que escuchar la voz del Señor. Nosotros no podemos bajar nuestro nivel de fe. Nosotros debemos aumentarlo con lo que el Señor ha dicho de nosotros. Entonces, eso nos invita a mirar al Señor. Cuando por fin el Señor le contesta en el versículo 24, vemos que le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow, tremendo el Señor, pues le contestó de una manera fuerte, impactante, que cualquiera otra se delica y se hace a un lado. Le hicieron el feo, ¿cierto? Pues es la realidad, pero aquí es importante mirar el contexto en el que se encuentra. El Señor le dice así, el Señor sabe hasta dónde soportamos, ¿cierto? El Señor en este contexto quiere decir que esta mujer no pertenecía al pacto. El Señor en realidad era enviado primero a la casa de Israel, a ser el Mesías, empezar por la casa de Israel, luego que Él muriera, el pacto entrábamos todos, los gentiles y todas las demás personas. Pero Él era enviado, por eso Él le contesta de esta manera, pero fue para fortalecer su fe, para probarla. Y entonces ella eso no la desanimó, porque veamos lo que ella dice, lo que sigue adelante. Dice, entonces ella vino y ¿qué? Se postró ante Él. Entonces dice que ella perseveró. Eso me lleva a un tercer punto. Persevera en tu fe. Persevera en la palabra de Dios, perdón. Entonces vemos que ella, la respuesta que tiene ante el Señor es postrarse ante Él, buscó su rostro ante Él, ella buscó su rostro, ella primero venía tras de Él, pero dice que a pesar de esa respuesta ella se postra ante Él. Entonces eso nos lleva a perseverar, a insistir. Definitivamente la perseverancia es un componente muy importante en nuestra vida, a no desanimarnos, a no perder esa fe, sino cada vez que tengamos esas situaciones duras, abrir la palabra del Señor, doblar nuestras rodillas y pedir al Señor que aumente nuestra fe. Entonces dice el verso siguiente. Dice, cuando ella viene y se postra ante Él, le dice, Señor, socórreme. Todavía ella aún sigue insistiendo. Respondiendo, Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los
perrillos. Perrillos quería decir, ellos le llamaban a toda la parte de Canaán y todos los pueblos que no eran hebreos, le llamaban perros. Aquí el Señor fue un poquito más sutil y le dijo los perrillos. Pero sin embargo, ella todavía ella no se baja en su ánimo, a pesar de que el Señor le dice así. El Señor le está diciendo, debo llevar un orden. Ok, soy enviado a la casa de Israel, pero espera, ya va a llegar tu turno, en otras palabras. Pero ella no, ella sigue insistiendo. Y miren lo que dice Primera de Reyes 18:31. Dice, aquí Elías, el profeta Elías, se encontraba combatiendo con los profetas de Baal, del dios de los filisteos. ¿Era de los filisteos, pastor? Sí, ¿verdad? De los filisteos. Y él los confronta delante de muchos profetas, y el único profeta del Señor era Elías. Y Elías, después que ellos hicieron toda su oportunidad para invocar el nombre de sus dioses y que cayera fuego y consumiera el holocausto, no lo lograron, obviamente porque son dioses que no existen. Pero cuando Elías clama al Señor, yo quiero que usted lea conmigo y diga, mire lo que dice Elías. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y hay algo muy especial, y es que Elías hace esa acción de recordarle al Señor su promesa, su pacto con el pueblo de Israel, y toma el número de las piedras según las tribus de los hijos de Jacob. Entonces, qué importante es argumentarle al Señor, argumentar lo que Él nos ha prometido, argumentarle, pero no con nuestras palabras, sino con lo que Él dice en su palabra, porque el Señor no tiene compromiso con lo que nosotros digamos, Él tiene compromiso con su palabra, Él no con lo que Él dijo, y lo que Él dijo, Él lo tiene que cumplir porque es su carácter. Entonces, vean qué especial es eso. Entonces, hacer como Elías, argumentarle al Señor que Él había dado esa promesa, y si usted lee todo el capítulo va a ver qué maravilloso fue esa presencia del Señor en ese lugar. Fue algo espectacular como el Señor descendió y cayó fuego y consumió todo ese holocausto. Entonces, vemos que esta mujer hizo igual, dice, ella no se dio por vencida y ella dice, sí, Señor. Miren la respuesta que le da, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, ella le está recordando la misericordia que Dios tiene para con todos, que el Señor no hace acepción de personas, ¿cierto que no? Esta mujer entendía que aún de la migaja, o sea, un poco de su gracia iba a ser suficiente para ella lograr lo que ella quería. Amén. Entonces, no sé usted, pero a mí me motiva mucho esta fe de esta mujer. Motiva mucho a perseverar en el Señor. A veces no entendemos lo que el Señor nos manda hacer, o a veces no entendemos las situaciones que pasamos, pero cuando nosotros conocemos realmente lo que Dios ha dicho, nosotros podemos hacer como esta mujer y descansar en el Señor y luchar con las armas del Señor. Dice el versículo 28. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija desde aquella hora. Entonces fíjese, díganme ustedes si esta mujer no llegó a conocer al Señor de una manera diferente. Ya no era el Jesús de que le hablaban, ella lo pudo conocer a través de esa situación, y esa es la invitación que nosotros tenemos, a conocer al Señor a través de la oración, a través de esos encuentros, y no nos desanimemos. Mi esposo, les comparto un testimonio de hace mucho tiempo. Ella, su hermana en Costa Rica, ha luchado mucho con los problemas de drogadicción. Y Rebeca, ella hacía años no se sabía, desde que el Señor empezó, le han gastado tratamiento, le han gastado, mejor dicho, lo ha habido y por lo haber. A causa de la oración, se puede decir, de mi esposo, él ha sido constante en orar todo este tiempo, y aunque no había habido respuesta, nos reíamos porque hace como 2 semanas él decía yo le escuché a mi suegra de que me estaba contando que apareció Rebequita y que está en la cárcel,
pero dice que está reformando su vida. Le están ayudando en tratamientos, está ella perseverando en el estudio, es decir, la mujer está saliendo adelante. De una manera sorprendente porque pues está en la cárcel, pero yo digo, wow, o sea, uno ve la misericordia del Señor allí. Y Jonathan se reía porque decía, wow, imagínate que yo desde hace días, yo le decía a Dios, le digo, Dios, pero yo tanto que oro por mi hermano y yo no escucho, está perdida más bien. No escuchaba porque él le preguntaba a sus hermanos y a sus familiares allá y Rebeca no había dado señales de humo. Y dice que justo, fíjese la respuesta del Señor, han tenido noticias de ella. Entonces eso nos alienta a saber que servimos a un Dios fiel, que Él escucha nuestras oraciones y que no debemos de fallar. No nos podemos permitir desfallecer por las situaciones, porque si no vemos nada, no tenemos que confiar en el Señor, que Él está actuando. Y fíjese que es respuesta obviamente del Señor, porque Él dice que ora, ella le contaba, creo que logró hablar con su mamá y le decía que ella quería salir de ahí para ayudar a otras personas a que salieran. Y esa ha sido la oración de Él siempre. Cuando oramos nosotros juntos, siempre decimos, Señor, que esta mujer sea un testimonio para sacar a otras mujeres que estén en ese camino. Y fíjense el deseo del corazón, solamente lo puede hacer Dios, nadie más. Entonces nosotros tenemos que seguir pidiéndole al Señor. En el versículo 28 se nos enseña cómo esta mujer logró lo que ella quería a causa de su fe. Ella pidió de acuerdo a la voluntad del Señor y nos hace acordar a la mujer que tocó el manto del Señor. ¿Cuántos conocen esa historia? Había una multitud y solo ella logró ese milagro allí porque el Señor dice que salió poder de Él. O sea, fue tanto su fe que movió al poder del Señor y ayudarle en ese momento. Entonces vemos que es la disposición de nuestro corazón y cuánto haya. Y por último, mis hermanos, algo que es fundamental en nuestra vida como creyentes y es la obediencia. Creo que la obediencia es la llave fundamental que nos va a abrir a todo lo que nosotros queramos y estemos pidiéndole al Señor. Y para ello quiero que me acompañen a Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra del Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid ¿qué? Todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos lo creen? Es la palabra del Señor. Si Él dice que podemos pedir todo lo que queremos y os será hecho, se nos va a dar, obviamente porque es la voluntad del Señor. Vamos a saber pedir, no es que vamos a pedir, igual vamos a pedir y si no nos conviene el Señor de alguna forma nos va a dar la paz para continuar y nos va a dar algo más, pero el Señor siempre va a responder. Amén, ¿cuántos lo creen? Entonces yo le invito a que se coloque de pie y vamos a terminar con Efesios capítulo 3, versículo 20. Y ese es el Señor a quien servimos. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que debe actuar en nosotros? Nuestra fe, el poder que pone el Señor en nosotros, su bendita palabra. Entonces, según el poder, o sea, si su fe es como la de esta mujer, de seguro vamos a obtener eso que queremos. Amén. Entonces yo le invito para que usted cierre sus ojos y le demos gracias al Señor por esta mañana. Con tu luz